Muy buenas tardes a todos. En el presente video vamos a profundizar en el rol crucial que jugaron las políticas fiscal y monetaria en el origen y la gestión de esta crisis económica que sacudió a España entre los años 2008 y 2012. Un periodo que sin duda dejó una huella imborrable en la sociedad y la economía española. Ya que esto no se trató nada más de un fenómeno aislado, sino que fue el resultado de una compleja interacción de factores entre los que destacan una burbuja inmobiliaria descontrolada, alimentada por un crédito fácil y una regulación insuficiente. Para poder entender el papel de las políticas fiscal y monetarias en la crisis española, debemos analizarlas por separado, aunque se reconoce su estrecha interdependencia. Vamos a comenzar con la política fiscal. Durante los años previos a la crisis, España experimentó un periodo de crecimiento económico impulsado principalmente por el sector inmobiliario. Este auge generó importantes ingresos fiscales, lo que llevó a los gobiernos a adoptar políticas fiscales expansivas con aumentos significativos del gasto público sin un ajuste paralelo en los ingresos. Esta política, aunque popular a corto plazo, contribuyó a aumentar lo que es el déficit público y la deuda pública, generando una vulnerabilidad significativa ante cualquier shock externo. Ahora, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, se desplomaron los ingresos fiscales, pero el gasto público seguía siendo muy elevado, agravando el déficit y la deuda, lo que provocó una pérdida de confianza en la economía española por parte de los mercados internacionales. Ante el creciente déficit público derivado de la que ocasionó esta crisis, se adoptó una política de austeridad basada en recortes del gasto público y aumento de los impuestos, donde se redujeron las partidas presupuestarias en áreas sensibles como lo es la sanidad y la educación, generando un impacto social devastador. Simultáneamente, aumentaron impuestos como lo es el IVA, agravando esta situación económica de todos los hogares. Este enfoque, aunque redujo parcialmente el déficit, también exacerbó la recesión y contribuyó al aumento del desempleo, alcanzando cifras superiores al 20% en el año 2010 y llegó a alcanzar cifras de 23,67% de la población activa en el tercer trimestre del año 2014. Ahora bien, por otro lado, la política monetaria fue determinada en gran medida por el Banco Central Europeo, el cual jugó un papel muy complejo, ya que si bien sí implementó medidas para mitigar la crisis global, como la reducción de los tipos de interés, estas medidas no fueron suficientemente ágiles ni contundentes en los primeros momentos de esta crisis española. La rigidez de la política monetaria única dentro de la zona euro no permitía ajustarse a las circunstancias específicas de cada país, lo que limitó la capacidad de este Banco Central Europeo para poder responder adecuadamente ante la situación. Además, la falta de mecanismos eficientes de transparencia de fondos entre los países de esta zona euro dificultó la transmisión de las políticas monetarias expansivas a la economía real española. Por ende, aunque la política monetaria contribuyó en cierta medida a mitigar la crisis, no fue suficientemente efectiva para poder contrarrestar los efectos negativos de la política fiscal previa y de la crisis financiera. La combinación de ambos factores generó una espiral descendente que se caracterizó por la subida de tipos de interés de los bonos del Estado español y el rescate financiero de España por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, una medida que implicó severas condiciones de ajuste fiscal. En conclusión, entendemos de que esta crisis fue un fenómeno muy complejo, resultado de una confluencia de factores internos y externos que tuvieron como detonante esta explosión de la burbuja inmobiliaria, teniendo en cuenta siempre la importancia de la gestión por parte de las políticas fiscales y monetarias, las cuales jugaron un papel crucial en la intensidad y duración de la misma. Las políticas fiscales expansivas previas a la crisis, combinadas con esta rigidez de la política monetaria europea y la falta de mecanismos de transparencia de los fondos entre los países de la zona euro, amplificaron este impacto negativo durante este periodo de crisis. Esta experiencia española destaca la importancia de la prudencia fiscal, la regulación efectiva del sector financiero y la necesidad de una mayor flexibilidad y coordinación en la política monetaria dentro de una unión monetaria como lo es la zona euro. Esta crisis
dejó una profunda cicatriz en la economía y la sociedad española, las cuales deben de tener estas lecciones presentes para poder prevenir futuras crisis económicas.